Empezamos nuestro noticiero Identidad Noticias con un tema informativo, el cual es ambientes virtuales. En este sentido, hemos invitado a unas especialistas, las cuales nos van a hablar sobre este tema, especialmente sobre las redes sociales y cómo las personas se desempeñan en estas redes sociales. Inicialmente vamos a empezar con la especialista Nicole Pira, la cual nos va a hablar sobre la noción de las personas en cuanto a las redes sociales. Adelante, Nicole. Gracias, Catherine. A continuación vamos a dar una breve explicación acerca de la noción del sujeto en las redes sociales. Este plantea una bidimensionalidad donde el sujeto pasa a convertirse en usuario. Uno va a interactuar en la vida real y el otro va a interactuar en la red, en un espacio virtual. Es así que lo que afecta a una persona en la vida real puede llegar como a verse reflejado en la vida virtual. Es así que el ciberespacio da la posibilidad de crear un segundo ser o incluso crear múltiples y diversas identidades para establecer contacto con otras personas sin tener en cuenta las barreras culturales, lingüísticas o barreras físicas. En ese momento el sujeto que en red pasa a ser usuario se redefine desde un nuevo yo para hacer nuevas interacciones. Ahora, para entender mejor, haremos una comparación entre el sujeto de la vida real y el sujeto de la vida virtual o en este caso usuario. El sujeto de la vida real es un sujeto como resultado de experiencias, vivencias, mediaciones, etc. También en ese caso no define qué rasgos ni características lo definen ante los demás, es verificable y para interactuar en un grupo social tiene que hacer parte del mismo. Ahora, un sujeto, usuario en este caso, en la vida virtual, es un producto consciente de sí mismo, posee control sobre sus rasgos o características que lo definen ante los demás. Es difícil, pero no imposible de verificar y no requiere ser parte del mismo grupo social para interactuar. Muchas gracias, Nicole, por tu aporte. Ahora vamos a continuar con Angie Martínez, quien nos va a hablar sobre los constructores de identidad virtual e identidad colectiva en entornos virtuales. Adelante, Angie. Listo, entonces a continuación vamos a dar paso con los constructores de identidad individual y colectiva en entornos virtuales. Para esto es importante hablar sobre la subjetividad y la identidad y precisamente las identidades colectivas e individuales que se forman o que rodea como tal la subjetividad en entornos virtuales. Acá es importante hablar que desde las ciencias sociales se ha hecho una bastante exploración sobre estos términos, en donde principalmente la psicología y la sociología se han encargado de hacer una interrelación entre estos dos términos, entre la identidad y las identidades individuales y colectivas y precisamente la subjetividad. También entonces desde la antropología Michel Foucault digamos que se crearon, él aborda la creación como de nuevas herramientas de comunicación, lo cual ha ayudado a que estas identidades se construyan en entornos virtuales. Como tal, entonces el término identidad y subjetividad adquieren como tal unos nuevos matices y estos espacios virtuales ofrecen espacios de socialización y espacios de constante comunicación entre los usuarios en este caso y esta socialización y esta comunicación constante generan como tal sistemas de significación y aportan a la creación de las diferentes identidades en entornos virtuales. Muchas gracias, Angie, por tu aporte. Ahora vamos a continuar con Catherine Diagama, quien nos va a hablar sobre la construcción de perfiles falsos en la red. Adelante, Catherine. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación del día de hoy. Y antes de comenzar a hablar sobre la creación de perfiles falsos en las redes sociales o en ambientes virtuales, se va a hablar como tal del objetivo que se tuvo en cuenta para crear el ambiente virtual o las redes sociales. Entonces, en este sentido,
el objetivo como tal de la creación de estos ambientes virtuales y de las redes sociales es para generar una relación o una interrelación entre personas en diferentes partes del mundo. Entonces, de esta manera se comienza como tal a generar también unas nuevas formas de comunicación, unas nuevas formas de socialización y unas nuevas formas de lenguaje. Igualmente se comienzan a generar también la creación de perfiles en las cuales no solamente se comienzan a mezclar, digamos, diferentes características del usuario, las cuales él quiere proyectar por medio de ese perfil. Igualmente se comienzan a tener problemas precisamente con la verificación de esos perfiles, ya que no cuentan con una estrategia como tal que pueda pues verificar que sí es la persona. En este sentido también teniendo en cuenta las fallas que se tenían en cuanto a la verificación de los diferentes perfiles en las redes sociales, se comenzaron a ver evidenciadas la creación de nuevas cuentas con información de perfiles que ya estaban en las diferentes redes sociales. Esto es realizado por una persona natural o un robot. En este sentido, se realiza esta falsificación de las cuentas con el objetivo de hacer daño a la persona con la cual pues se le realizó el perfil falso, o hacia la empresa también con la cual se le creó el perfil falso. Algunas de las plataformas virtuales han generado como tal unas estrategias las cuales alertan a la persona cuando se ha creado un perfil falso para que se proceda a hacer la pues respectiva denuncia frente a la creación pues de un perfil que no es el propio pues ya sea de la empresa o de la persona que lo creó inicialmente. Comienzan. Muchas gracias, Katherine, por tu aporte. Ahora vamos a hablar sobre nuestro último tema, que es la interacción social en ambientes virtuales. En este caso nos va a acompañar hablando de este tema nuestra especialista Angie Martínez. Adelante, Angie. Listo. Respondiendo a la segunda parte, que es la interacción social en ambientes virtuales, digamos muy en relación a lo que vimos anteriormente, con lo que les comenté. Entonces, digamos que acá es importante involucrar los conceptos de performance social. En este sentido, lo habló Jeffrey Alexander en el 2006. Como tal, este sentido o este performance social formulado por Jeffrey formula una de la manera más amplia y menos restrictiva el concepto de interacción social. Es decir, se ve la interacción social como una interacción amplia y constante entre las personas y no, digamos, una interacción reducida. Digamos que como tal se habla como de un performance porque en esa interacción social en entornos virtuales se desarrolla por medio de interlocutores. Digamos que está moldeado por las representaciones en los entornos culturales dados precisamente por nuestra sociedad. Acá, de igual manera, Jeffrey también nos menciona que estas marcas o las pautas de la formación de la interacción colectiva o la interacción en ambientes virtuales, digamos que está muy relacionada con la identidad individual y que más adelante o posteriormente se desarrolla una identidad colectiva. A partir de esta es que se genera precisamente esa interacción social en entornos virtuales. Digamos que esta interacción social virtual está muy relacionada precisamente con la subjetividad en cuanto a los gustos, la subjetividad en cuanto a la identidad individual propia de cada individuo y en cuanto a la identidad colectiva. A partir de eso, entonces, digamos que analizando esa interacción virtual o del ciberespacio, entonces se habla un poquito más sobre, digamos, cómo cada individuo se comporta en estos entornos y la manera en que es como tal estos sujetos representan de una u otra manera a sí mismos y reflejan también como tal su contexto o entorno virtual en este caso. Entonces, como tal, digamos como una pequeña conclusión en cuanto a
a las identidades individuales colectivas y la interacción social es que a partir de las identidades individuales se generan las identidades colectivas de manera virtual, porque hay una interacción constante entre las personas que son que les gustan las mismas cosas, los mismos intereses, los mismos gustos de manera virtual. Y a partir de esas interacciones, entonces ya se habla de una interacción social en entornos virtuales. Muchas gracias, Angie, por tu aporte, y muchas gracias a las demás especialistas que estuvieron el día de hoy en nuestra noticia informativa. Espero encontrarnos más adelante. Esto fue Identidad Noticias. Hasta luego.